Ahora voy a pasar a compartir la palabra de Dios y quiero en esta mañana hablar del tema inteligencia y sabiduría espiritual. Inteligencia y sabiduría espiritual. Así que si allí donde estás en tu casa te puedes poner de pie en actitud de reverencia a la palabra de Dios, vamos a leer un texto que se encuentra en la carta a los Colosenses en el capítulo 1, los versos 9 al 14. Colosenses 1, versos 9 al 14. Y leo: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Alabado sea el Señor. Pueden sentarse allí en sus hogares. Y este texto me llama poderosamente mi atención, porque en el mismo Pablo habla de dos conceptos que con anterioridad ya la Biblia ha definido y los une como algo imprescindible para el creyente de Colosas, es decir, los colosenses, y yo quiero decir que también para nosotros en este tiempo. Estos conceptos son sabiduría e inteligencia espiritual. Sabiduría e inteligencia espiritual. Sobre la sabiduría, la Biblia establece en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es decir, que necesitamos reverenciar y conocer a nuestro Dios para poder adquirir sabiduría. Tenemos que temerle reverentemente, un temor reverente. Y Proverbios 2:6 establece: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Es decir, necesitamos conocer y atesorar su palabra que sale de su boca, porque es ella la fuente de toda inteligencia. Pablo escribe esta carta, y quiero hacer el señalamiento, estando preso en Roma. Y la verdad que quiero resaltar esto porque hoy en día tú y yo pareciera que estamos presos, pero la palabra no está presa. Y podemos hablar de ella y podemos adquirir de ella conocimiento. Y Pablo escribió, estando preso, esta carta con palabras llanas y une estos conceptos diciendo que ora para que nosotros seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es bueno resaltar que Pablo escribe esto a una comunidad que estaba permeada por el gnosticismo, que viene del griego noxis, cuya traducción es conocimiento. Es decir, era una ciudad en la que estaban dando más importancia al conocimiento que a la misma esencia de la palabra de Dios. Y Pablo les escribe hablándole a gente que cree en el conocimiento acerca de sabiduría y de inteligencia, donde sabemos que nosotros tenemos que muchas veces experimentar los propósitos de Dios para nosotros antes que enfocarnos en ese conocimiento. Y no es que el conocimiento tenga nada de malo,
pero hay algo más allá. Nosotros vemos esto hoy en día. Vemos cómo en este tiempo el conocimiento y la lucha por el conocimiento corre como pólvora. No importa si este conocimiento es correcto o incorrecto, si es verdadero o falso, si es con buena intención o no lo es. Simplemente se lanza el conocimiento y muchas veces nos impide actuar conforme al propósito de Dios para nuestras vidas. Por ejemplo, las cadenas, los videos virales. Hoy en día hay muchos expertos. Yo no sabía que habían tantos infectólogos que conocen cómo se combate el virus, que conocen de dónde viene el génesis de este virus, que conocen si se hizo en un laboratorio y tantas cosas que se ponen a rodar en las redes hoy en día. De hecho, los estudiosos de la psicología moderna hablan de que hoy en día existe lo que se llama inteligencia múltiple. Entre ellas, hablan de inteligencia emocional. Muchos incluso en la psicología hablan de la inteligencia espiritual, pero la limitan y la enfocan solamente desde un punto de vista un tanto místico y hasta solamente basándose en la moral. Pero Pablo nos habla de que nosotros tenemos que buscar y alcanzar la sabiduría y la inteligencia espiritual que se basa en el conocer la voluntad de Dios. Esta voluntad ya ha sido revelada a nuestras vidas a través de la palabra de Dios, pero los creyentes no solamente tenemos que memorizarla, no solamente tenemos que repetirla y estudiarla, nosotros tenemos que aprenderla, que obedecerla. En sentido general, tenemos que aplicarlas en las situaciones prácticas del día a día. Es decir, que lo que Pablo está tratando de explicarnos es que para nosotros el conocimiento no es un fin en sí mismo, como era en la ciudad de Colosas. El conocimiento no es para los creyentes un fin, es simplemente un medio que nos permite a nosotros cumplir la voluntad de Dios y el propósito de Dios para nuestras vidas. Por ejemplo, nosotros leemos y conocemos en la palabra de Dios que uno de los nombres del Señor es Jehová Jireh. Pero saben, conocer solo eso no nos va a dar confianza a menos que nosotros, con sabiduría e inteligencia espiritual, apliquemos eso a nuestras vidas. Y estoy seguro que en este tiempo muchos de nosotros tendremos que experimentar que ciertamente Jehová es quien nos sustenta, que ciertamente Jehová es nuestro proveedor y que podremos decir Jehová Jireh. Pero de igual manera la Biblia habla de un Dios sanador, Jehová Rafa. Y conocemos esto y lo cantamos y decimos, yo creo en un Dios que es sanador. Pero en este tiempo mucha gente pelea por su vida y nosotros tenemos que tener la sabiduría y la inteligencia espiritual para reconocer que nuestro Dios sanador tiene poder sobre toda enfermedad, porque tiene un nombre y le ha sido dado un nombre que es sobre todo nombre, muy por encima del nombre de cualquier enfermedad, y ese es el nombre de Jesús, en el cual nosotros podemos estar confiados y creer que ciertamente en nuestra vida Él es nuestro sanador. Alabado sea el Señor. Él traerá sanidad en medio nuestro. Es decir, que la sabiduría y la inteligencia espiritual están asociadas al conocimiento de Dios. Pero no es un simple conocimiento de la palabra de Dios. Muchos creyentes, como decía, tienen el conocimiento de las doctrinas y de las verdades de la palabra de Dios. Conocen bastante la Biblia, pero una cosa es saber acerca de la doctrina y otra es conocer al Dios que habla la palabra, al Dios que le servimos. Y para explicar esto en detalle, aunque no es el centro de mi mensaje,
quiero hacer referencia al capítulo 7 del libro de los Hechos, donde se narra la muerte de Esteban. Todos conocemos la historia de Esteban, el primer mártir, ¿verdad?, de la era cristiana. Esteban fue presentado delante del sumo sacerdote. Y aunque no tengo tiempo de detallar, porque no es el centro de mi mensaje en esta mañana, les pido que en sus hogares hoy hagan un estudio de este capítulo 7 del libro de los Hechos y verán cómo en él, presentado delante del sumo sacerdote, Esteban hace un estudio de todo el Antiguo Testamento prácticamente. Empieza hablando de Abraham, de Isaac, de los patriarcas, ¿verdad?, de las 12 tribus. Habla de Moisés y llega hasta hablar de David y de Salomón, quien construyó el templo para Dios. Y al pensar en que este hombre estaba haciendo uso de la sabiduría y la inteligencia espiritual delante de estos doctores de la ley, el sumo sacerdote, puedo casi imaginar lo que el verso 54 de ese capítulo 7 del libro de los Hechos describe, la furia que provocaba en ellos el que él les hablara con tanta propiedad de estas cosas. Realmente en su corazón había hasta un crujir de dientes contra él, dice este verso 54, porque ellos tenían el conocimiento de la palabra. Todo esto que Esteban les estaba explicando, ellos lo conocían, pero solamente era letra en sus vidas. Y la Biblia dice que la letra mata, mas el espíritu vivifica. La sabiduría y la inteligencia de la que te estoy hablando hoy no se trata de un conocimiento intelectual o académico. Se trata de tener el Espíritu Santo, como la Biblia habla acerca de Esteban, que dice que a pesar de toda la molestia con la que ellos le miraban, él no se enfocaba en eso. Él no se enfocaba en lo que estaba terrenalmente delante de él, que de hecho terminaron matándolo apedreado, sino que hizo una declaración maravillosa que debe a nosotros movernos en este día. Y lo podemos leer en los versos 55 y 56 del mismo capítulo 7 del libro de los Hechos. Dice de la siguiente manera: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Cuántos de nosotros, familia, cada uno de ustedes que están allí en sus hogares en esta mañana, cuántos de ustedes y cuántos de nosotros, llenos del Espíritu Santo, podemos ver cielos abiertos encima de nosotros a pesar de las circunstancias que vivimos hoy en día? ¿Cuántos de ustedes pueden dar un gloria a Dios allí donde están, aún en cuarentena, aún en aislamiento, aún con las noticias de los contagiados, de los muertos, de tantas cosas que a diario estamos sometidos? ¿Cuántos podemos no enfocarnos en las circunstancias, sino tomar la sabiduría y la inteligencia espiritual y en ver, llenos del Espíritu Santo, que encima de nosotros los cielos están abiertos y el Señor todavía está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros? Te reto, iglesia, te reto a que seamos como los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía ser, porque ahora la iglesia, es decir, tú y yo, nosotros, somos más necesarios que nunca. Este mundo nos necesita, escúchame bien, iglesia,
Este mundo hoy nos necesita más que nunca porque están perdidos como ovejas que no tienen pastor. Y tú y yo tenemos el conocimiento de los tiempos. Vamos y digamos al pueblo lo que es necesario hacer. Hoy más que nunca es necesario que guiemos al mundo con sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo y Timoteo, que ayudó a escribir esta carta, describen cómo, o lo que provoca más bien, esta sabiduría e inteligencia espiritual en nuestras vidas. Es algo a lo que ellos obviamente describen como el ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, pero a eso ellos le llaman el andar como es digno del Señor. Iglesia, tú y yo no podemos hacer lo que el mundo hace. Iglesia, tú y yo no podemos andar como andan los del mundo. Tú y yo estamos llamados a andar como es digno del Señor. Y quiero señalar los parámetros que Pablo establece en esta carta, en el texto con el que iniciamos el mensaje en Colosenses, para que cada uno de nosotros, no nosotros a los demás, sino que cada uno de nosotros podamos establecer, nos midamos a nosotros mismos en el nivel en que nos encontramos, en términos de andar como es digno del Señor, es decir, de ser llenos del conocimiento de su voluntad. Por tanto, puedo decir, de tener sabiduría e inteligencia espiritual. Hay 5 parámetros que ellos establecen en este texto y que nos van a servir a nosotros de medida hoy. Lo primero que hace una persona lleno del conocimiento de la voluntad de Dios, una persona que anda como es digno del Señor, es que le agrada al Señor en todo. Le agrada al Señor en todo. Si puede buscar en el verso 10 del texto que leímos, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. En tu hogar, escuché una entrevista recientemente al jefe de la policía decir que con las medidas que se han tomado, el raterismo ha descendido drásticamente. Claro, ni los ladrones quieren estar en la calle. Sin embargo, decía con voz quebrada el jefe de la policía que en este tiempo ha aumentado los reportes de violencia doméstica. Pues tú y yo, con sabiduría e inteligencia espiritual, tenemos que decirle al mundo cómo debe ser la convivencia en el hogar y ser ejemplos de familia y utilizar los medios necesarios para enseñar a otros a tener una buena convivencia en el hogar, una buena convivencia con las relaciones, ayudar todos, ¿verdad? Sin machismos, sin ningún tipo de prejuicio en todas las tareas del hogar. Ahora se ensucian muchos platos. Bueno, vamos todos a fregar. Estamos todos en la casa, vamos todos a barrer, vamos todos a trapear, vamos a colaborar en diferentes tareas. Vamos nosotros a agradar a Dios en todo. ¿Qué tal si le agradamos en las llamadas? Hermanos, yo me sentí tan agradecido del Señor ayer porque varios hermanos me escribieron y me llamaron solo para saber de mí y cómo yo estaba, para decirme que me extrañaban, que estaban preocupados por mí. De igual manera, la iglesia ha estado llamando a aquellos con los que no nos hemos comunicado por las redes para saber cómo están cada uno y poder mantener el amor. Podemos agradar al Señor con nuestras llamadas. Podemos agradar al Señor con nuestras publicaciones. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hoy tenemos la oportunidad de usar las redes para predicar la palabra de Dios? Quizás en la iglesia
Mucha gente viene y tiene deseos de compartir la palabra, pero solamente el pastor tiene la disponibilidad del púlpito para predicar. Hoy usted tiene el mismo púlpito que yo tengo. Hoy yo estoy llevando la palabra a través de las redes y esas redes están disponibles para usted. Y usted puede hacerlo, ya sea usted mismo con denuedo presentando la palabra a través de sus redes. O si no se siente quizás preparado, y todo el mundo está preparado para hablar la palabra de Dios, pero si no, puede compartir este mensaje para que otros también sean bendecidos. Utilice sus redes para dar ejemplo y agradar al Señor en todo. Número 1, una persona que anda como es digno del Señor, agrada al Señor en todo. Número 2, dice Pablo, llevando fruto en toda buena obra. Hermanos, si quiero hacer una pausa en este lugar, en este punto de llevar fruto en toda buena obra, porque ahora vamos a tener que ser creativos. Ahora la iglesia va a tener que reinventarse. Hay muchas formas en las que podemos ministrar al corazón de los que están hoy sufriendo. Miren, tan pronto se anunciaron las medidas que llamaban al aislamiento social, todos los pastores y ancianos de nuestra congregación de esta iglesia central tuvimos una reunión virtual y allí decidimos las medidas que íbamos a tomar, porque es necesario que nosotros nos reinventemos y que la palabra de Dios, como dije, no esté presa. Y decidimos, y ustedes vieron que inmediatamente se estableció que los jueves iban a recibir una enseñanza grabada por uno de nuestros pastores, y pudieron ver este jueves cómo la pastora Emma en tan solo 10 o 11 minutos trajo una maravillosa enseñanza acerca de la oración tan necesaria en este tiempo. Se dijo que a los jóvenes se le iba a estar haciendo un estudio los sábados en el horario, y ayer me maravillé de ver cómo el pastor Rubén tuvo en vivo una transmisión con ellos, y aunque yo les saboteé un poco la transmisión porque tenía tanto que no compartía con mis jóvenes que quise interactuar, pero él se enfocó en la enseñanza y nos dejó una tremenda enseñanza de que debemos orar, debemos prepararnos, debemos planificar, y eso tenemos que hacer. Pero se decidió con los cultos de oración, y es tan maravilloso lo que Dios hace. Miren, nuestro culto de oración teníamos 3 tiempos de oración los miércoles en el templo. Y a cada uno de esos tiempos, digamos que venían unas 10 personas. Es decir, que a lo sumo habían en la iglesia 30 personas un día miércoles orando. Pero hoy se asignó al pastor Davis desde que se anunciaron las medidas. Y se dividió a toda la iglesia. Mejor dicho, se multiplicó. Y ahora, en vez de 3 grupos viniendo a orar a la iglesia, tenemos toda la iglesia dividida en grupos de 4 orando a través de los medios digitales casi todos los días. Hermanos, qué maravilloso es el Señor, que usa las cosas que a nosotros nos parecen negativas para nuestra bendición. En fin, los matrimonios han estado siendo contactados por sus líderes, preguntándole cómo están, manteniendo el ánimo, manteniendo el contacto. Y de hecho vamos a tener prontamente una reunión por medios electrónicos de todos los matrimonios. En fin, la iglesia no se ha detenido, porque como digo, nosotros podemos estar presos, pero la palabra de Dios no está presa, llevando fruto en toda buena obra. Qué bueno sería que nuestros jóvenes, y yo he animado para que ninguno salga de su casa. Yo he seguido haciendo una campaña con todo el que hablo: quédate en casa. Y si te es necesario salir, sal bien protegido, usa mascarilla. Pero qué bueno sería que si tenemos algún adulto entre nosotros con condiciones como hipertensión o diabetes, nuestros jóvenes se le pongan a la orden para ir al supermercado a hacerle las compras cuando fuere estrictamente necesario. Hermanos, esas son maneras de amar, esas son maneras de servir, esas son maneras nuevas de ser y hacer iglesia. Hermanos, la iglesia permanece y la iglesia prevalece. Todo aquel que anda como es digno del Señor tiene que llevar
fruto en toda buena obra. Número 3, creciendo en el conocimiento de Dios. Saben, mencionaba el pastor Rubén y la enseñanza que daba ayer. Pero una de las cosas que él decía, que nosotros tenemos que orar, pero que también tenemos que planificar y prepararnos. Y desde ya yo estoy planificando porque nosotros estamos haciendo este esfuerzo y yo le doy gracias a Dios por este grupo que está aquí. Pero pudiera ser que en algún momento llegara una decisión de nuestras autoridades de que el toque de queda sería 24 horas. No sé si eso se está contemplando, pero pudiera ser, es una posibilidad. Y que no sea posible nosotros venir a hacer esta transmisión. Pero ya nosotros hemos planificado que desde mi casa se va a grabar y se va a transmitir un mensaje de la palabra, pero que también ya los jóvenes de alabanza y adoración están probando algunos software que van a poder permitir que ellos, cada uno desde su casa, entonen al unísono alabanzas que pondríamos en la experiencia del servicio de adoración. Hermanos, la verdad es que nosotros tenemos que crecer en el conocimiento de Dios. Pero ¿y qué tal si llegara a un punto en que no tuviésemos internet y que no se pueda transmitir ni desde la iglesia ni desde la casa? Se acabó la iglesia. De ninguna manera. Donde quiera que tú estás, hay iglesia. Cada uno de ustedes será necesariamente sacerdote de su casa. Tendrá que crecer en el conocimiento de Dios para instruir a sus hijos y a sus esposos en el conocimiento de Dios. Hermanos, andemos como es digno del Señor. Tengamos sabiduría e inteligencia espiritual a fin de que podamos crecer en el conocimiento de Dios. Punto número 4. Una persona que anda como es digno del Señor está fortalecido con todo poder. Y dice el verso, quiero que usted vaya y lo lea conmigo, dice, fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de la gloria de Dios, para toda paciencia y longanimidad. Y yo he subrayado esas dos palabras aquí, porque nos gusta hablar de ser fortalecidos con todo poder. Y ciertamente, conforme a la potencia de la gloria del Señor, Él es quien todo lo puede. Por eso nosotros podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora bien, hermanos, esa potencia, ese poder que nos fortalece, nos da la capacidad de soportar las pruebas. No es que ese poder nos exime de las pruebas, es que nos da la capacidad de poder soportar las pruebas. De hecho, en Santiago dice que tengamos por sumo gozo cuando nos hallamos por diferentes pruebas, y explica que es a través de esas pruebas que se produce en nosotros paciencia. Por eso Pablo dice que este poder, conforme a la potencia de la gloria del Señor, es para nosotros, para toda paciencia y también longanimidad. ¿Qué es longanimidad? Es la perseverancia, es la capacidad, a pesar de las adversidades, de permanecer firmes en nuestra fe. ¿Quiere decir eso que por la fe yo declaro y no me da coronavirus? No, hermano, Dios me guarde de que me dé, pero a cualquiera de nosotros ahora mismo yo tengo 2 amigos cercanos, entre ellos un pastor que tiene todos los síntomas y está a espera de la prueba. ¿Y qué pasa con él? ¿No tiene fe? No, hermano. Lo que pasa es que él tiene una medida de fe y tiene la sabiduría y la inteligencia espiritual para que si aún él sale positivo, la longanimidad que se ha desarrollado en él le permitirá, a pesar de esa adversidad, permanecer firme en la fe en aquel que tiene el poder para sanarlo y que si no, también como quiera le pertenece y estaremos para siempre con él. Hermanos, en medio de las adversidades, qué bueno es poder fortalecernos con todo poder. Y antes de compartir el 5º punto, quiero a manera de resumen, ¿verdad?, repetir los primeros 4. Una persona que anda como es digno del Señor, es decir, una persona que está llena del conocimiento de la voluntad de Dios,
Es decir, una persona que tiene sabiduría e inteligencia espiritual es en primer lugar le agrada al Señor en todo. En segundo lugar, lleva fruto en toda buena obra. En tercer lugar, crece en el conocimiento de Dios. En cuarto lugar, se fortalece con todo poder conforme a la potencia de la gloria del Señor. Y en quinto lugar, con gozo da gracias al Padre. Y quiero leer cómo termina ese verso allí. Cuando dice con gozo dando gracias al Padre, dice que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Quiero leerlo de nuevo, si me lo permiten, porque esto es maravilloso. Nosotros tenemos razones más que suficientes para darle gracias al Señor con gozo, a pesar de la circunstancia en la que nos encontramos. Es que gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es mi oración que en este tiempo tú y yo seamos más iglesia que nunca. Es mi oración que entendamos la voluntad de Dios. Es mi oración que cumplamos su propósito. Y es mi oración que seamos sal y luz. Iglesia, levántate. Iglesia, llénate del conocimiento de la voluntad de Dios. Iglesia, llénate de sabiduría e inteligencia espiritual. Iglesia, sé tú hoy lo que este mundo enfermo necesita. Que Dios te bendiga ricamente. Vamos a adorar al Señor antes de orar para ser despedidos en esta mañana. Recuerden que más tarde se le va a enviar el bosquejo de este mensaje para que en familia puedan entablar discusiones y ser enriquecido esto que el Señor ha puesto y ha provisto para nosotros hoy como alimento espiritual. Dios te bendiga.